Los que no me conocen, mi nombre es Priscila Matos, soy psicóloga clínica y también psicóloga infantil. Tengo ambas especialidades, por lo que ¿me la puedo quitar? Ah, pues, gracias. Gracias. Por lo que, amén, qué bueno. Por lo que podemos trabajar el tema y verlo desde una perspectiva, desde todo el desarrollo del ser humano, ¿ok? Así que les honro al cuerpo pastoral, soy hija de pastor también. Mis pastores, ¿verdad? Y mis padres, el pastor Fausto Matos y Agnes Conde de Concilio Mission Board. Así que les honro en esta tarde y vamos a empezar con el tema. El tema, tenemos ahí al técnico que nos está ayudando. Gracias, Señor. Ok. ¿Ese es el primer slide que te sale? Ok. Parece que el primero, que es el tema, que yo lo tengo aquí, que ustedes lo tienen en sus papeles, es la perspectiva de género y la posición de la iglesia. Hoy vamos a saber qué es esto de perspectiva de género y sobre todo de dónde se origina. Nosotros somos personas con base de fe. Nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas cotidianas y sociales siempre las basamos en la palabra de Dios, porque ese es nuestro fundamento para vivir. Así que igualmente vamos a estar basando este tema, ¿qué dice la Biblia? La etimología, que etimología es de dónde sale, por qué la palabra género y no sexo. Son varios objetivos de los cuales vamos a estar trabajando hoy. Y la ciencia de la conducta, la ciencia social, que es la que estudia la conducta del ser humano, por qué inventarse, ¿verdad?, este tópico y para qué, con qué fin. Hoy vamos a estar aprendiendo esto, pero lo vamos a basar desde la palabra de Dios. Versículo bíblico base. Ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Mateo 24, versículo 4, palabras de Jesús. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ya el Señor sabía que en estos tiempos finales se iban a levantar muchos conceptos errados que iban en camino a destruir lo que la palabra establece como la familia. Así que tenemos esos dos versículos que nos denotan y nos dicen, no cambien, cuidado. Ahí hay una advertencia. En estos dos versículos hay una advertencia de que no seamos engañados. Retén lo que aprendiste, no lo cambies. No le añadas, no le quites. Ahí vemos en estos dos versículos que se nos denota ese mandato y ese cuidado que nadie los engañe. Y quise empezar por eso. Y vamos a hablar de la etimología. Esto no viene de la lucha de poderes de los homosexuales, la comunidad LGBTQ. Esto no viene de ahí. Esto viene desde el principio. Porque la maldad, y nosotros como cuerpo de Dios sabemos dónde se originó la maldad. Y de ahí parte, y vamos a verlo a través de la historia, por qué terminamos en perspectiva de género, pero esto comenzó desde el Edén. Salmo 10, versículo 4, me gustó esto. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Altivez significa orgullo. Vamos a la raíz, ¿de dónde viene todo esto? El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea que vemos
que la altivez, que lo podemos traducir en orgullo, es un calificativo que impide que la persona vea lo bueno. Ese orgullo ciega y lo impide. Más adelante en Romanos capítulo 1, me imagino que ustedes deben de conocer claramente, lo vamos a estar trabajando también. La primera rebelión, el primer conflicto por la maldad. Próximo slide. Ahí está. Ocurrió con Lucifer, el enemigo de las almas, el diablo, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Ahí ocurrió esa primera rebelión. Y quiero leerlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, miren la altivez otra vez, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Volvemos a ver que el orgullo nuevamente entra en lo que es esa primera rebelión en el principio de la creación. Y en el próximo slide solamente voy a leer las palabras en rojo. Bueno, ahí se ven en negra, que son las que están marcadas. En Ezequiel capítulo 28, que Ezequiel e Isaías son los que nos hablan de cómo se cayó el enemigo. El versículo 17, que es el que está marcado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí vemos cómo Dios reconoce, caíste por orgullo, por querer ser semejante a Dios. Así que la etimología, próximos slides, la etimología de la perspectiva de género, etimología significa de dónde viene. Cuando usted ve esa palabra, una etimología significa origen, de dónde viene. Y vamos a trabajar hoy la diferencia de los conceptos, próximos slides. Esto es bien importante para entender todo lo demás. Si nos perdemos aquí, nos perdemos en lo próximo, ¿ok? Así que vamos a trabajar estos conceptos. Antes de tocar esto, en Puerto Rico, hace 10 años atrás, 10, 13 años, había mucho revuelo por la palabra género en los documentos que se llenaban para buscar trabajo. No sé si lo recuerdan, pero en Puerto Rico hubo mucha noticia, fue noticia el hecho de que las personas de la comunidad LGBTQ se quejaran porque ellos sentían un género diferente y la solicitud solamente dice sexo. Ahora vamos a entender lo que significa el sexo y por qué género y por qué empezó en las solicitudes de empleo. Queriendo hacerle justicia, vamos viendo, según el pensar de ellos deseaban esa justicia y el Estado, ante esta circunstancia, empezó a meter la palabra en las solicitudes de empleo cuando se llenaban para entrar a las universidades. Y poco a poco esa palabra empezó entrando, pero fue a base de la fuerza laboral. El sexo viene determinado por naturaleza. Una persona nace con sexo masculino o femenino. No hay otra cosa. Porque es un asunto biológico, fisiológico, por ende, natural. Pero como esa palabra no le gustaba a estos grupos, y no les gusta, porque ellos se sentían, a pesar de que tenían un sexo, se sentían de otra manera. Entonces, la ciencia social, que es la ciencia que estudia la conducta, empezó a utilizar la palabra género para complacer a estas comunidades
es, ¿verdad?, su búsqueda de esa equidad. Género significa cómo tú te sientes. Tú puedes tener un sexo femenino, pero tener un género masculino. Tú puedes tener, ¿verdad?, según esta cultura, tú puedes tener un sexo masculino, pero sentirte como un género femenino. Así que es bien importante que dividamos esto para que luego podamos entender lo que viene. En cambio, el género varón o mujer se aprende. Es por eso que quiere entrarse en la educación. Se aprende, puede ser educado, cambiado y manipulado. Es una categoría estudiada en las ciencias sociales, ya que produce una conducta. Socialmente y científicamente, ¿verdad? Porque también la ciencia social se basa en la ciencia. Si vemos a un hombre, con un ejemplo, comportándose como una mujer, la persona tiene, ¿verdad?, que decir, o el investigador dice, ¿verdad?, de base biológica, esta persona tiene un sexo masculino, pero su género es femenino. Por lo tanto, lo que es observable, lo que yo veo, es que su comportamiento es femenino. Entonces, lo que yo voy a estudiar es cómo tú te comportas, no con el sexo con el cual tú naciste. Y es lo peligroso, porque esto empezó a obligar a las ciencias sociales a estudiar la conducta del género. Porque al ellos comportarse de una manera diferente a su sexo, obliga a la ciencia social a preparar estudios e investigaciones, a darle support, apoyo, tantos fondos que se destinan para estas causas, para que estas personas no se sientan discriminados, no se sientan rechazados. Por ende, la ciencia social se ve obligada a estudiar la conducta. Y si el individuo se comporta diferente a su sexo, eso trae unas implicaciones que son reales para la ciencia social. El concepto género, próximo slide, abrió paso al concepto de perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Aquí está la definición. Implica que una persona puede haber nacido, como explicamos, de cierto sexo, pero sentirse y comportarse como lo hace el sexo contrario. Esto no se queda aquí. Esto va más allá. Y lo vamos a ver más adelante. Voy a introducir algo básico. La perspectiva de género no solamente está incluyendo sentirte hombre o sentirte mujer. El peligro es que tú te puedes sentir niño, te puedes sentir niña, siendo un adulto de 65 años, pero también hay que respetar tus derechos a la pedofilia. Ahí vemos, y lo estoy introduciendo, ahí vemos el peligro tan grande. Y yo quiero felicitar a esta iglesia, a esta congregación, a este concilio, porque ustedes tomaron el tiempo para mirar que nadie los engañe, como dice la palabra. Así que es más complicado, y lo vamos a ver más adelante, porque hasta la palabra lo va hablando de estas depravaciones. Y lo vamos a ver en Romanos y lo vamos a contextualizar con el tiempo. Hubo un debate próximo. Hubo un debate entre hombre y mujer. La perspectiva de género no podía llegar a la actualidad sin antes haber un debate. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género empezó diciendo: la mujer y el hombre tienen que tener equidad en todo. Por ahí entró. Por ahí empezó. Ay, las mujeres sintiéndose, oye, es cierto, yo tengo derechos también. Por ahí entró. Así que el debate llegó realmente por
la lucha de poder entre el hombre y la mujer. Entre los años 80 y 90, el concepto género, no sexo, recuerde que sexo es la parte fisiológica que usted tiene, con la cual usted nace, que es naturaleza. Y el género es cómo esa persona se siente, si es hombre, es mujer o todos los demás que los vamos a ver más adelante. Entre los años 80 y 90 el concepto género tomó fuerza y es a través del movimiento feminista que se empieza a convertir en política pública. El concepto de género conductual que conocemos hoy día como perspectiva de género no vino por la lucha entre la comunidad LGBTQ con la sociedad. No. Vino por la lucha de la equidad entre hombre y mujer. Próximo slide. Ahí tenemos el dibujo. Originalmente surge como un reclamo de grupos feministas ante la equidad laboral y social entre hombres y mujeres. Próximo slide. Esa primera batalla del hombre y la mujer no comenzó en los 80, en los 70, cuando la mujer ganó el sufragio al voto, No. Esa batalla comenzó en el Edén. Le dijo Dios por la consecuencia de la desobediencia: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ellas todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esta batalla entre el hombre y la mujer comienza en el Edén, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, a Adán y a la mujer: ¿qué hiciste? Y Adán le dice: no, la mujer que me diste. Le echa la culpa a Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. O sea que esta batalla comenzó en el Edén, pero hay algo clave que quiero trabajar. Próximo slide. Cuando el Señor le dice a Eva, originalmente la intención de Dios no era que entre hombres y mujeres hubieran pleitos. No era que entre hombres y mujeres hubieran disensiones, que tuvieran que entrar en cuestiones de debate por salario justo, cuestiones por la casa, por la limpieza, porque si no hubiese habido maldad, esto no hubiera pasado. Pero parte de la desobediencia que carga a la mujer, los dolores de parto que los estamos y no podemos sacar de la Biblia por más que queramos. Dice: tu deseo será para tu marido. Cuando habla la palabra deseo, es teshukak, y no se refiere a una atracción romántica, no. En hebreo, sino se define como la polémica para vencer o derrotar. Por lo tanto, entre ustedes va a haber conflicto, dominación del hombre sobre la mujer. La intención original de Dios no era esta. No era esa. Era que viviéramos todos felices, ¿verdad? Pero hubo una desobediencia y no podemos sacar ese contexto, ese versículo, no lo podemos sacar de la Biblia porque lo dice. La maldición sobre la pareja pecaminosa resultaría en desarmonía, desunión y una lucha de poder. Él empezó: la mujer que me diste, ahí empezó. Así que, si buscamos esa palabra, teshuka, en hebrea, lo que significa es vencer y derrotar. Ese es el concepto.
Por lo tanto, esto empezó desde el Edén. Próximo slide. Ese es el símbolo del grupo de mujeres feministas que ha sido muy disfrazado. Usualmente el grupo, vamos a ver ya mismo lo que quiere la mujer feminista, lo que desea ese grupo, pero tenemos que entrar aquí para trabajar lo de género porque es importante. La lucha de poder que ejercen estos grupos feministas se basa en lo siguiente. Que a mí me parece bien, justicia salarial. Yo como mujer, a mí me parece bien. Ahí estamos bien. Justicia salarial. ¿Verdad que sí? Yo estudié mucho y yo quiero ganar lo mismo que gana un psicólogo clínico varón, ¿verdad? Justicia salarial. Derecho al voto. Claro, yo soy pensante. Hasta aquí está la cosa bien. Beneficios y acomodo para la maternidad. Todo eso lo estamos disfrutando hoy día, pero fueron luchas arduas por estos grupos feministas. Empleos y posiciones de liderato político y social y eclesiástico, ¿verdad? Se ve, tenemos mujeres pastoras que han tenido la oportunidad de pastorear. Así que vemos cómo la mujer ha entrado en todos estos sectores políticos. Hemos tenido una mujer gobernadora en Puerto Rico. O sea que todo esto, cuando lo miramos, ay, pero es que las feministas han hecho mucho. Sí, mucho bien y mucho mal. Vamos a la otra parte. Hasta ahí estábamos bien. Yo estaba de acuerdo. Qué bueno. Siempre sabiendo que el hombre es el sacerdote del hogar. Y dice la palabra, mujeres, estad sujetas a sus maridos. Y es algo, ¿verdad?, que yo practico. Las 4 olas feministas. Estábamos bien con todo lo que ellas habían conseguido en los 80, en los 70. Muchas gracias al grupo feminista. Pero vinieron unas olas. La ola de la Ilustración, que vino con la Revolución Francesa. Ahí era más bien que es biológico y que es natural. Vino como que esa controversia en el grupo feminista. Ellas empezaron. ¿Por qué? Porque había mujeres feministas, que no es casualidad que un gran número son lesbianas. No es casualidad. ¿Por qué? Porque entraron varias olas a través y se siguieron uniendo. Y esa rebelión contra el hombre y ese coraje contra el hombre empezó a incrementarse porque quiero justicia, 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 hasta que se volvió en estas 4 olas. La ola liberal sufragista, que aquí vino lo del voto. La ola de la liberación sexual. Y ahí vino ese movimiento político que buscaba que la mujer fuera libre en su sexualidad. Que la mujer pudiera estar, ¿verdad? Como hemos visto, que la sociedad se ha desvirtuado. Muchas mujeres pueden estar con varios hombres. Ay, lo dejé rápido. Ya eso no se critica como antes. No. ¿Por qué? Porque había una liberación, vino una ola de liberación sexual. Ahora la mujer puede estar con otra mujer, o el hombre puede estar con otro hombre. Y lo vemos por ahí. Antes era bien difícil ver eso. Ahora lo vemos como algo bien común. Y no es que estamos diciendo que ellos no tienen derecho. Porque si usted quiere tener el derecho para irse al infierno, usted lo va a tener. Y nadie se lo va a impedir. Eso no es. Es que tus valores y tu forma de pensar no me la vas a enseñar a mis hijos. Ahí es que nos estamos levantando la iglesia. Así que vino esta ola de liberación sexual. Próximo slide. Y habíamos visto, salieron así. Está bien, no importa. Pero ustedes lo tienen bien bonito en el PowerPoint. Esos derechos adquiridos, pero fueron motivados, y yo quiero que usted lo vea, por la equidad y justicia social. Derecho al voto, justicia salarial, igualdad de oportunidades de empleo, acomodos para la lactancia y la maternidad. ¿Qué motivaba a estas mujeres a buscar eso? Equidad y justicia social. Hasta ahí estamos bien. Vemos el otro.
Pero aquí vinieron unos derechos que quisieron ser adquiridos por los movimientos feministas, pero lo que lo motivó fue el pecado y el orgullo. Esa lucha de poder contra el hombre. Porque ahí vino la fertilización in vitro mediante una esperma no identificada, porque respetamos a los que no pueden concebir y han utilizado estos métodos para tener hijos entre hombre y mujer. Eso se respeta. Pero esta mujer que no quiere estar con un hombre, pero quiere ser madre, va a un banco de esperma, busca el esperma que ella quiera y es madre. Ah, no, esta es la ola que vino de la liberación sexual del grupo feminista. Y aquí tenemos las consecuencias, porque hoy día se puede hacer. Derecho al aborto y el lesbianismo son 3 aspectos que el grupo feminista fomentó y consiguió. Pero estos son motivados por el orgullo y el pecado, contrario a los otros que son motivados por la equidad social. Y ahí vemos que el problema es, próximo slide, Deuteronomio, no te preocupes, Deuteronomio 32-39. ¿Qué dice la palabra por estos movimientos de fertilización in vitro, por derecho al aborto? Porque de aquí sale la perspectiva de género. Yo soy el único Dios y no hay otros dioses fuera de mí. Yo doy la vida y la quito. Yo causo la herida y la curo. No hay quien se libere de mi poder. Todos estos derechos que ha conseguido el movimiento feminista en base a ese orgullo, a ese pecado, a esa lucha de poder sobre el hombre, todo esto lo que ha ocasionado es más pecado. Y que el Señor se indigne con todos estos niños muertos. Porque en una fertilización in vitro se mueren varios embriones. Y respetamos nuevamente a aquellos padres que no han tenido hijos y utilizan ese método para poder concebir. Pero la esperma está identificada. El óvulo está identificado. Pero en estos casos, esos hijos de mujeres que cogen esperma y quedan embarazadas porque no quieren tener relaciones sexuales con un hombre, esos hijos no tienen el derecho a saber quién es su padre. Porque la madre le quitó el derecho desde el principio. Esto es lo que estamos viviendo hoy día. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. Recordemos los tiempos de Lot, cuando los ángeles fueron. Las personas estaban desesperadas por tener relaciones sexuales con los ángeles de Dios. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Qué bello. Quien es bendito por siempre. Vamos a perspectiva de género más a fondo, ¿ok? Ya conocemos de dónde sale, que esto llega de la lucha del hombre y la mujer. Esta lucha se origina en el Edén, ¿ok? Y vamos ahora más a fondo y volvemos a tocar lo que es el sexo y el género. Lo puse otra vez el slide, pues si se nos había olvidado. El sexo es esa naturaleza que determina lo que es masculino y femenino, y el género es cómo esa persona se puede sentir, se puede estudiar, se puede manipular, ¿verdad? Y puede ser aprendido. Próximo slide. ¿Qué quiere la perspectiva de género? Esto es lo que ellos quieren. Estos son sus 4 conceptos básicos de lo que la perspectiva de género quiere.
quiere una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, entre las esferas de lo público y privado. Por lo tanto, la perspectiva de género dice igual de gobernadores que igual cantidad de gobernadoras, igual de pastores por igual cantidad de pastoras, igual de todo. Ellos quieren todo exactamente igual. Por ejemplo, igual de jefes de familia que son mujeres como igual de jefes de familia que son hombres. La realidad es que cuando queremos esa igualdad, nos vamos de lo que dice la palabra. Esa igualdad no es bíblica, porque la palabra habla de que la mujer es vaso, frágil. La palabra hace alusión a roles. Cuando cuando tenemos lo de la mujer virtuosa, vemos los roles que se le atribuyen a la mujer y vemos los roles que se le atribuyen al marido. El marido sale y ella se queda en la casa trabajando las telas, su esposo es reconocido en la ciudad. No estamos diciendo que la mujer no puede ser reconocida, pero es que Dios te dio una maternidad y la maternidad se pasa en el hogar. Es que hay roles que tienen que ver con tu sexo. Entonces, pero la perspectiva de género dice, no, todo tiene que ser igual. Igual de mujeres troqueras, igual de mujeres que trabajen haciendo patios. Ellos quieren que sea completamente equitativo en esferas públicas y privadas. ¿Qué más quiere la perspectiva de género? Busca una justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente referente a la crianza. Yo me tengo que, ¿verdad? Tengo que tratar de no ser poner mi punto tan fuerte. Pero es que la maternidad, por un lado, piden derechos para tener maternidad y tiempo de lactancia, pero por otro, tú quieres que el esposo sea el que le dé la leche, o sea, porque estás pidiendo el mismo tiempo. Es contra natura, porque los senos los tiene la mujer. Es contra natura. Lo que la perspectiva de género quiere es contra natura y contra sexo. Modificación de las estructuras sociales. Los mecanismos, las reglas, las prácticas de valores que reproducen esa desigualdad. O sea, que ya no haya nada escrito a tinta que diga esto es de hombre, esto es de mujer. Que no haya nada escrito a tinta, que tanto los niños bailen ballet como las niñas jueguen baloncesto. Ellos quieren ver ese mundo igual. Pero es que biológicamente nacemos con un sexo y ese sexo cuando se va reproduciendo va creando en un ser humano normal deseo de varón y en una fémina deseo de mujer. Es normal que si tenemos una niña y su sexo es femenino y tú le presentes unas clases de ballet a unas clases de baloncesto, es bastante normal que la niña pues quiera el modelaje o el ballet. Es algo normal que nace de la naturaleza, que nace de la forma del cuerpo en que se creó. Así que ellos quieren el fortalecimiento de poder de gestión y decisión de las mujeres. Quieren más influencia femenina. Quieren que los hombres trabajen el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Imagínese un hombre realizando al mismo tiempo tareas domésticas, comida y que esté afuera. Es que lo que es natural y lo que Dios implementó es perfecto. Cuando Elías fue, ¿quién era la que estaba preparando la torta? La mujer. Lo hemos visto así a través de los años. Y es que las acciones y los roles van ligados al sexo. Y no lo podemos evitar. Perspectiva de género. Aparenta ser un aliado de la mujer, pero en realidad lo que significa es que toda persona tiene el derecho a sentirse hombre, mujer, niño, niña, animal
u otro deseo desde su perspectiva. Porque es una perspectiva, yo me siento una gallina. Así es. Eso es lo que quiere la perspectiva de género. Yo me siento una vaca. Pues voy a ser como vaca. Pues me van a tener que hacer un baño para animales. Porque es que esto es lo que está buscando, pero la palabra lo anticipa. Romanos capítulo 1, versículo 1. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí estamos hablando más de la adoración a los ídolos, pero también porque si tú adoras un ídolo, tú vas a querer ser ese ídolo que tú adoras. Por lo tanto, es una depravación en todos los sentidos. Es una falta ¿verdad? Yo diría de conciencia en todos los sentidos. Y el versículo 26, que de Romanos capítulo 1 y 27. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Vamos un poquito más entrando en la perspectiva de género. ¿Cuáles son los peligros de la perspectiva de género? Polimorfa o sexualmente polimorfo. Los hombres y las mujeres, según ellos, no sienten atracción, en este caso por personas del sexo opuesto, sino más bien por un condicionamiento de la sociedad. Me pueden atraer niños, me pueden atraer animales, ¿ok? Sexualmente me pueden atraer porque eso es lo que yo siento y así me siento. Eso es sexualmente polimorfo. Así el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera. Me pueden atraer adolescentes nada más. Me pueden atraer bebés. De eso estamos hablando, iglesia. Preferencia u orientación sexual, ¿verdad? También ellos dicen, ok, aquí es que te puede atraer cualquiera, pero aquí es que existen diferentes formas sexuales. Están los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, los transvestis. Igual que ustedes heterosexuales tienen derecho, nosotros también. Claro, todo el que quiera irse al infierno tiene el derecho de irse al infierno. Y ellos estipulan que la idea de lo natural estorba. Es claro, pues, que para esta nueva perspectiva de género, la idea de la naturaleza les incomoda. ¿Qué es la naturaleza? Sexo femenino, masculino. Por tanto, debe desaparecer. Ellos dicen, no, es que tienen que abrir sus mentes, se tienen que educar, tenemos que explicarle a los niños que las niñas pueden desear a otra niña y eso no es malo, eso es parte del género. ¿Vieron por qué utilizar la palabra género y no la palabra sexo? Peligros de la perspectiva de género. Destruir el concepto de la familia, usando el derecho de la mujer. Uso el derecho de la mujer como excusa para destruir el concepto familiar. Ese concepto de padre, madre, marido, mujer, la perspectiva de género busca que no haya diferencias de conducta. Por eso es que quieren que los hombres hagan labores domésticas. Por eso es que quieren que la mujer sea la que salga afuera. Ellos no les gusta que hayan roles, sino que los roles sean exactamente equitativos. Quieren destruir el concepto desde la educación. La perspectiva de género cree que las personas están prejuiciadas de generación tras generación. Es que esto es tan arcaico, según ellos.
Así que tenemos que enseñarle lo nuevo para que también los homosexuales y las lesbianas que están en nuestra institución educativa se sientan cómodos porque ellos tienen derecho. ¿Ok? Así que ellos intentan cambiar los prejuicios sociales, según ellos, no los fundamentos bíblicos. Incluso la ONU establece lo que es una familia, lo vamos a ver. O sea, ellos intentan llamarle a los heterosexuales que estamos prejuiciados con la religión. Mire cómo. Por eso es que la palabra dice que nadie los engañe, mantengan lo que tienen. Así que quieren cambiar esos prejuicios sobre el rol del hombre y mujer en la sociedad y que esto se elimine y concientizar a maestros y concientizar a educadores, ¿verdad? Para asegurar que las niñas y niños hagan una selección sexual profesional, informada sobre su género y sexualidad y no en base a tradiciones prejuiciadas. Para esta comunidad, nosotros estamos prejuiciados porque hemos cargado de generación en generación una simple tradición. Romanos capítulo 1, versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, esto es respondiéndole a estas personas, Él a su vez los entregó a depravación mental. No solamente, también depravación mental. Para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Ahí vemos el orgullo nuevamente. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Qué dice la ONU? No estamos hablando de ni siquiera... Quise traer esto porque esto ni siquiera es de la iglesia. La ONU hace una declaración universal de los derechos humanos en 1948, que todavía está vigente. Y el artículo 16 de la ONU defiende enfáticamente la familia y el matrimonio. Dice, los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Estamos hablando solamente del derecho y de lo que instruye la palabra de Dios como constitución familiar, sino que la ONU establece en el artículo 16 que el hombre tiene derecho a casarse y disfrutar de una familia. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia, dice la ONU, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. O sea que personas no creyentes están diciendo, tenemos que proteger la familia. La posición de la iglesia frente a este monstruo que se nos ha levantado debe ser mantenernos y reteniendo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Vamos a la reflexión final. Y lee así. Creo que ustedes no la tienen. El chico no la... Creo que en esa página no me salió ahí. Pero quiero leerla. Fue algo que yo escribí. Jesús fue el ejemplo perfecto de obediencia hacia su Padre Celestial. Mientras los seres humanos han realizado todo tipo de acto desobediente para alejarse de Dios, Jesús se entregó y se humilló a sí mismo para acercarse y entregarse por completo a la humanidad. Ese acercarse es sin H. Me acabo de dar cuenta ahora.
y entregarse por completo a la humanidad. Lo voy a volver a leer. Jesús fue el ejemplo perfecto de la obediencia hacia su Padre Celestial. Mientras los seres humanos han realizado todo tipo de acto desobediente para alejarse de Dios, Jesús se entregó y se humilló a sí mismo para acercarse y entregarse por completo a la humanidad. Filipenses 2, 6, 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto significa que el Señor hizo hasta lo más grande que puede hacer un ser humano, que es entregar su vida por acercarse a la humanidad, por tener una relación directa con el hombre, por hacerle al hombre una mansión celestial. Y los seres humanos que no aman al Señor han hecho todo lo posible, no solamente por alejarse de Él, sino porque los que estamos también nos podamos confundir y practiquemos cosas erradas. Es un reto para un servidor público, creyente, practicar, o para algún servidor privado, practicar conductas que interfieran con nuestros valores. Pero imagínense, el Señor hizo todo por acercarse a nosotros. ¿Cuánto más no debemos hacer nosotros por mantener, reafirmar y promulgar, como están haciendo ustedes, el Evangelio de salvación y la sana doctrina, y cuidar el elemento de la familia? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió bien? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Que les haya gustado. Me puede conseguir en mi página de Facebook como psicóloga Priscila Matos. Hicimos una pausa en el programa de Redentor. Estamos en Redentor. Hicimos una pausa por esto del COVID, ir presencial a grabar. Hicimos una pausa, pero volvemos otra vez en julio con el programa Restaurados en 104.1 Redentor, todos los sábados de 9 a 9:30 estamos allí. Pero los programas están grabados y los puedes ver desde mi página, diferentes temas. Hablamos hasta del aborto, consecuencias emocionales, temas que no les gusta tocar, ¿verdad? Muchas veces a los pastores porque son bastante delicados, pero los hablamos ahí en la página y todo en base a la palabra de Dios. Gracias, Pastor Ginés. Gracias, pastores. Les honro, ¿verdad? Este cuerpo pastoral. Muchas gracias y que Dios les bendiga abundantemente.